Bueno, ahora vamos a abarcar lo que viene siendo la inspección dinámica en cuanto a la parte inicial de la exploración del aparato respiratorio, y cabe recalcar que en esta parte, como lo vimos en el anterior esquema, íbamos a evaluar varios aspectos. En este caso íbamos a evaluar los movimientos respiratorios, la frecuencia, lo que es también el ritmo, en este caso también la amplitud, que como pueden ver, pues las respiraciones anormales se clasifican acorde a dos criterios: acorde a las alteraciones en cuanto al número, en la amplitud y en la amplitud por minuto. En este caso estaríamos haciendo referencia a parte de la frecuencia respiratoria por la cantidad de números de respiraciones por minuto. Pero si nos vamos en un aspecto un poco más ya profundo, la amplitud va a ser todo aquel aumento o disminución en la variación de todos aquellos movimientos que se llegan a generar en la caja torácica, que prácticamente son los que se encargan o los que tienen como ese efecto de provocar la expansión o la retracción del mismo. En este caso lo estaremos ejemplificando como el proceso de inspiración y expiración. Acuérdate, inspiración va a ser todo aquel efecto de expansión, y la retracción es el proceso de expiración, a eso me refiero, ¿vale? Dicho de otra manera, también la amplitud puede ser, mejor dicho, la amplitud es ese aumento o disminución de los movimientos que se llevan a cabo en la respiración sin una modificación de la frecuencia respiratoria, ¿vale? Van de la mano, claro. Por eso es importante tener en cuenta estos conceptos. Y bueno, aquí pueden ver las alteraciones por número y por minuto, y de otro lado, del lado derecho, tenemos las alteraciones que son por del ritmo, ¿vale? Que vamos a verlas ahorita ya después de estas. Ahora abarcando lo que vienen siendo las alteraciones acorde al minuto, y en este caso por número, tenemos de 4 tipos, que son las que se mencionan en la bibliografía, que es la batipnea, la taquipnea y la bradipnea y la polipnea, ¿vale? Esos son aspectos, pues sí, hay que tenerlos también presentes. Las más comunes, que ya sabemos, son la taquipnea y la bradipnea, ¿vale? Taquipnea es un aumento en la cantidad de los números de respiraciones que se ejercen en un minuto. Recordemos, hay varias bibliografías que nos comentan aquí cuáles son las respiraciones por minuto. En este caso hay varias bibliografías, por ejemplo la que está de este lado de abajo, la de 14 a 16, en este caso son 12 a 16, perdón. La comenta el libro de fisiología de Guyton, ¿vale? Cada bibliografía es diferente, y en esta, si no me equivoco, lo comenta el libro de Argente, ¿vale? Entonces son bibliografías muy diferentes, pero todo va a depender del contexto en el cual el paciente esté en desarrollo, vaya, en la forma en la cual está, en cómo vive prácticamente, porque si, por así decirlo, tenemos un paciente que vive arriba del nivel del mar aquí en la Ciudad de México, que sabemos que es de 2240 metros, entonces si hay un bueno, lo normal aquí en México, pero cuando un paciente llega a vivir más arriba del nivel del mar, lo que va a pasar es que en este caso, pues la cantidad de oxígeno, como sabemos, a nivel atmosférico, pues va a ser mayor al nivel del mar que en una altitud pues más elevada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si en este caso tenemos un paciente que está que vive en una altitud pues algo elevada de lo normal, o una persona de las cuales la bibliografía nos refiere con la respiración, de la frecuencia respiratoria, en este caso pues el paciente estaría con taquipnea. ¿Por qué? Porque se supone que cuando a menor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de respiraciones. En este caso, como hay poco oxígeno, lo que va a pasar es que, como su disminución del mismo no va a llegar a difundir eficientemente sobre los tejidos, lo que como compensación del organismo va a permitir ese aumento en los números de la respiración, aumentar la cantidad de respiraciones que se ejercen por minuto. ¿Para qué? Para que cuando tengas poco oxígeno lo puedas sustituir a mayor velocidad y prácticamente se pueda compensar. No sé si me doy a entender. En este caso, cuando tenemos la taquipnea, pues hay que preguntar varios aspectos al paciente,
como la local, bueno, en el lugar donde vives es alto, es bajo, bueno, a qué altitud vaya. Entonces son factores que sí hay que tomar en cuenta también, porque también hay pues patologías que son o que manifiestan taquipnea o bradipnea en su caso. Entonces sí hay que tenerlos bien presentes, ¿vale? En el caso de la bradipnea es lo contrario, las respiraciones por minuto están disminuidas, ¿vale? Igual hay que buscar la posible causa. Tenemos las otras dos, que son batipnea y la polipnea. Vamos a hablar de la primera, que es la batipnea. La batipnea hace referencia al aumento de la amplitud. Ya habíamos comentado que era la amplitud. Es el aumento de la amplitud sin la modificación de los números sin modificar los números o las cantidades de respiraciones, ¿vale? ¿A qué me refiero? Es decir, a un aumento en la expansibilidad o la retracción del tórax, pero con una frecuencia respiratoria normal, ¿vale? O sea, no se modifican en lo absoluto las cantidades de respiraciones, pero sí se puede notar en un paciente que tiene un mayor aumento, una necesidad mayor de llenar sus pulmones de mayor cantidad de oxígeno, vale, eso es a lo que quería llegar. Y bueno, son alteraciones, vale. En ese caso no se altera aquí el número, pero sí se altera la amplitud, vale. Luego tenemos la polipnea. La polipnea va a ser aquella respiración que va a ser superficial y rápida. Y si es superficial y es rápida, ¿cómo lo podemos diferenciar de una hiperventilación? Bueno, en este caso la hiperventilación son respiraciones profundas, pero son rápidas, ¿vale? En este caso de la polipnea son superficiales, es decir, ligeramente se puede llegar a notar que el paciente está inflando sus pulmones, ¿vale? Está generando expansión en la caja torácica, como podemos ver en la figura. Entonces, tú puedes llegar a denotar un paciente con polipnea, ¿cómo? Sí, con una expansibilidad pues disminuida, ¿vale? Con un aumento en la cantidad de números por minuto de respiraciones. Así se puede denotar una polipnea, ¿vale? Luego tenemos las alteraciones en el ritmo, y en las alteraciones en el ritmo se nos comentan que son varias que son de suma importancia. En este caso enumeré 5. Vamos a hablar de la primera, que es la respiración de Cheyne-Stokes. Ese tipo de respiración es va a caracterizar por tener una fase apneústica o una fase de apnea, es decir, una pausa entre la respiración. Generalmente son profundas hasta que se llega a un punto máximo, es decir, va en escalada, y prácticamente después de que se llega a un punto de escalada va disminuyendo y va regresando a un proceso de apnea. Es como si estuviéramos respirando de manera superficial y luego vamos aumentando la profundidad de la respiración hasta que se llega a una respiración normal, ¿vale? Y después va decayendo, es decir, es como si estuviéramos va de descenso, ascenso y otra vez descenso, y va a proceso de apnea. En otras palabras, podríamos decir que es como aquella apnea que tiene un inicio con un movimiento que va aumentando progresivamente, ¿vale? Es una respiración progresiva. Va iniciando desde una respiración muy superficial hasta que va profundizándose más, y después va a tener una disminución de la profundidad a la cual el paciente puede inspirar, ¿vale? Luego se llega a un proceso de apnea, y generalmente este tipo de respiración o alteración en el ritmo pues generalmente se le atribuye a causa por algún golpe, un traumatismo craneoencefálico, o también puede ser atribuido por una hemorragia cerebral, ¿vale? En la otra, que son la respiración de Bayot, en este tipo de respiración pues tiene como características que son respiraciones regulares, son normales, pero con una profundidad que va cambiando constantemente. Generalmente este tipo de respiración se llega a denotar con intervalos, y la respiración llega a ser algo extrema.
se conoce como una, o bueno, cuando su contraparte, en este caso cuando ya es un poco más grave, se conoce como respiración atáxica. Entonces, viéndolo de otra manera, son apneas que tienen un movimiento respiratorio que se denota que se denotan en casos de meningitis, y también se llegan a asociar a tumores intracraneales, ¿vale? Tenemos la otra respiración, que es la respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul no es más que un tipo de respiración en donde se da una fase, una inspiración profunda que va a ser de tipo ruidosa, ¿vale? Generalmente cuando es tipo ruidosa aparece también una apnea breve, y generalmente esta es de tipo también en ciclo. Sigue una apnea, la apnea sabemos que es la pausa. Luego las características de este tipo de respiración es que suele ser muy quejumbrosa, es decir que generalmente cuando se llega a notar, pues el paciente tiene esa dificultad de respirar, ¿vale? Y esto también puede ser un motivo de, bueno, ya lo habíamos comentado, es un motivo del cual el paciente va a acudir a consulta. Y este tipo de respiración se llega a denotar más en procesos de acidosis y coma urémico. Luego tenemos la otra, que es la respiración paradójica. La respiración paradójica tiene diversas características. Generalmente es una alteración en el ritmo, como ya hemos visto aquí, alteraciones de ritmo. Son alteraciones en el ritmo que ocurre generalmente entre movimientos respiratorios que involucran la parte abdominal y torácica, ¿vale? En este tipo de pacientes, si tú, vamos a ver más adelante, hice un video sobre las respiraciones, este tipo de respiraciones, cómo se llegan a ver en los pacientes, ¿vale? Entonces eso lo vamos a plantear hasta el final, así que debes acordarte de cuáles son las características. Si no, de cualquier manera te pongo las características más adelante. Pero pues aquí de todos modos te las comento, son como apertura para entender más el video. Entonces, habíamos contado que este tipo de respiración paradójica pues van a tener ese movimiento alterado a nivel tóraco-abdominal. Es decir, va a haber movimiento tanto abdominal como torácico, ¿vale? Entonces pues, te vas a dar cuenta cómo va a ser un tipo de respiración paradójica a través del video. Entonces, aquí va a haber va a haber un aumento en el volumen de la caja torácica con un descenso en el diafragma, y va a haber un aumento también en la presión del abdomen, por lo cual va a estar como que inflado, va a haber una protrusión, ¿vale? Y por último tenemos los tiros intercostales. En los videos que hice lo vi más como que lo vi en un paciente pediátrico, un recién nacido, cómo se daba estos tiros intercostales, y generalmente consisten en todos aquellos, ese uso de músculos de los intercostales que les había comentado en la parte anatómica, que eran los intercostales internos y externos. Y estos músculos son los que más se llegan a traccionar hacia adentro, hacia dentro de la caja torácica, y generalmente son indicadores de una obstrucción pulmonar. Entonces sí, de ahí debemos tener bien en cuenta este tipo de alteraciones en el ritmo, ¿vale? Luego tenemos la inspección dinámica. Igual abarcamos inspección dinámica, tenemos los tipos de respiraciones. En este caso las enumeré, o bueno, generalmente la bibliografía nos comenta que hay 3 tipos en 3 edades. Bueno, 2 edades y bueno, una edad, 2 edades y 2 sexos. En este caso hablaremos de la respiración en los niños, que generalmente suele ser más abdominal, ¿vale? Si tú te das cuenta, cuando tú ves a un pequeñito respirando, pues también llega a tener mayor uso de sus movimientos, de sus músculos abdominales, y se puede notar como ligeramente hay una protrusión, no tanta como en la respiración paradójica, que fue como lo que había comentado. En la mujer suele ser costal superior, es decir, va a utilizar mayormente los músculos costales superiores a la hora de respirar, y en el hombre es todo lo contrario. El hombre utiliza más los músculos costales inferiores, ¿vale? Los movimientos, aquí tenemos los movimientos que generalmente pueden estar aumentados o disminuidos en número. Es algo que estamos hablando de las alteraciones en el ritmo. Y aquí tenemos las alteraciones de la frecuencia respiratoria también, que ya lo habíamos manejado en la diapositiva pasada. En todas aquellas alteraciones en el número de amplitud y en la amplitud por minuto, ¿vale? Eso es lo que aquí lo puntualicé otra vez, pero es igual importante retomarlo, ¿vale? Aquí tenemos la valoración general
otra vez también de la cara anterior del tórax, y tenemos la inspección. Aquí tenemos una inspección facial del paciente. Generalmente se llega a notar a todos aquellos pacientes que indiquen algún trastorno en el aparato respiratorio o generalmente aumenten el trabajo respiratorio. Vale, en esta parte cuando ya estás evaluando al paciente, pues generalmente pues ya se van a evaluar lo que viene siendo la forma, el tipo de tórax, la deformidad, la superficie. Entonces también llegan a denotarse las expresiones faciales del paciente, pero también sus posturas. De la inspección de la postura hablamos sobre, no sé si ustedes se acordarán que cuando estuvimos hablando de disnea, les mencioné 3 tipos de disnea que eran por acorde a la postura, que era prácticamente cuando el paciente debe tener una posición adecuada en la cual él sienta que la respiración está realizando de manera continua o normal. En este caso les había enumerado 3 tipos de disnea posturales. La ortopnea es una de ellas. En este caso aquí la simplifica con una pequeña imagen. En este caso podemos notar a la señora que necesita un buen de cojines, almohadas, como refiere el libro. Es como les había contado que este tipo de ortopnea es pues no menciona el libro que sea frecuente, ¿vale? Pero sí es importante reconocerla. El paciente va a llegar a necesitar múltiples almohadas que le van a permitir regresar esa capacidad de respiración, ¿vale? Hay otros tipos de posturas, bueno, en este caso de la ortopnea, que en este caso el paciente se llega a sentar sobre una almohada todavía, para poder regresar al proceso respiratorio, ¿no? Bueno, y en esta parte vamos a evaluar también la inspección del cuello, ¿vale? También es importante tener en cuenta si se llegan a utilizar los músculos accesorios, que cuando se llegan a utilizar los músculos, que en este caso está el esternocleidomastoideo y el trapecio, que como sabemos el esternocleidomastoideo es anteroposterior y trapecio es posterior. Cuando se están haciendo uso de estos músculos, incluso de los escalenos, también, bueno, se puede pensar que hay un aumento hay un aumento o hay una mayor necesidad, un mayor esfuerzo para poder respirar, ¿vale? La configuración de los tórax ya también habíamos comentado. Los tipos de tórax ya habíamos mencionado que había tonel, estaba el embudo, pectum excavatum, pectum carinatum, que la diferencia entre embudo y quilla, o excavatum y quilla, es que en este caso en el quilla va a haber una protusión del esternón, vaya. Si en el excavatum es como si estuviéramos excavando en un hueco, ya lo vimos en las diapositivas pasadas, cómo se veía un paciente con este tipo de configuración de tórax. Pues en el quilla va a haber una protusión, ¿vale? Pero no va a ser tan protusión como el tipo de tórax que hemos visto piramidal, ¿vale? Tonel y quilla, si no me equivoco, son los mismos, y sifosis es una alteración ya a nivel de que se genera una curvatura a nivel de las vértebras, ¿vale? La evaluación de la frecuencia respiratoria y el patrón respiratorio, ya lo habíamos comentado. La bradipnea, la taquipnea, la apnea y respiración de Biot. Aquí tenemos otras que son la de Kussmaul, Cheyne-Stokes, síndrome de apnea del sueño. Aquí tenemos la respiración apneumática, que son por pausas, ¿vale? La táxica de Biot, ya habíamos visto que la de Biot, cuando es más grave, se llega a dar se considera como respiración atáxica, ¿vale? La respiración normal, si no, ya lo habíamos comentado también, si no me equivoco lo dice el Argente, es de 11 a 14 respiraciones por minuto. Y bueno, aquí les pongo cómo es la configuración de los tipos de respiraciones que son por alteraciones en el ritmo. Y como les había comentado, teníamos la de Kussmaul, habíamos denotado que se llegaba a un proceso de de inspiración profunda, que generalmente va a ser ruidosa. También se va a llegar a presentar apneas breves, no son tan prolongadas como en otros tipos de respiraciones, y esta va a ser seguida de otras pausas, es decir, vamos a inspirar profundo, ¿vale? Va a haber ruido, va a haber apnea, y otra vez inspiración profunda, obviamente con ruidos, y generalmente se llega a dar un proceso de apnea, ¿vale? Les doy cuenta también que este tipo de respiración de Kussmaul va a ser de tipo quejumbrosa, lo habíamos comentado, y se va a denotar generalmente en acidosis, ¿vale? Tenemos la otra, y bueno, aquí tenemos dos configuraciones, ¿vale? De la respiración de Kussmaul. Puede aumentar en cuanto a la cantidad de número, ¿vale? También la otra es la respiración de Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes, habíamos comentado que va a ser
ese tipo de respiración que va a ser prolongada con tiempo de apnea, como puedes ver aquí. Bueno, aquí ya lo había rayado. Bueno, deja ver si lo puedo borrar. No me deja borrar. Ya lo uso. No me deja borrar. Bueno, habíamos dicho que es un tipo de respiración progresiva con apnea, ¿vale? Generalmente la apnea es cuando se llega a dar un inicio de apnea, y son movimientos que van a ser pequeños, que van aumentando progresivamente, y como tú lo puedes notar son respiraciones que van de superficiales, ¿vale? Hasta llegar van a normalizarse en este caso, y posteriormente van a disminuir, van a volver a decaer, ¿vale? Decaen hasta que llega el proceso de apnea. Este tipo de respiraciones lo habíamos denotado cuando se daban traumatismos, ¿vale? Acuérdate, traumatismos, chain stop. O también puede haberse por procesos de hemorragia cerebral, ¿vale? Las apneas del sueño igual son respiraciones normales o comúnmente normales, pero después de un periodo aparece la apnea, y esta apnea sí suele ser más prolongada. Si tú puedes ver aquí esta línea recta, lo que representa la apnea en comparación con la de chain stop, pues te vas a dar cuenta que es casi lo doble o lo triple de la de chain stop a una apnea del sueño, ¿vale? Entonces es por eso que igual el paciente llega a despertarse, por lo mismo de que suele ya no poder respirar, y solamente el cuerpo lo resiente y dice, sabes que algo está mal en el cuerpo, y sopa, se prende. Y es lo que hace que el paciente esté un poco asustado, y eso también puede ser motivo de consulta, ¿vale? Saber que, doctor, estoy durmiendo y de la nada me despierto con esa característica de no poder respirar, ¿vale? Y tenemos la respiración atáxica o la de Bayot, ¿vale? Habíamos comentado que la respiración de Bayot pues iba a ser ese tipo de respiración que se iban a presentar con apneas, con movimientos respiratorios que pueden ser denotados generalmente se denotan cuando igual hay tumoraciones, hay meningitis. En este caso aquí ya esta imagen nos la representa con una respiración atáxica, y si tú te acordarás, las características que habíamos comentado sobre la respiración de Bayot iban a ser que son las respiraciones que van a ser de manera regular, pues generalmente son normales. Bueno, aquí ya no es normal porque ya estamos en un proceso atáxico, pero cuando se llega a notar una respiración de Bayot, pues son respiraciones normales, ¿vale? Con una regularidad, con una profundidad regular, y generalmente llegan a tener procesos de apnea, y tú lo llegas a ver aquí, una apnea, otra apnea, ¿vale? Entonces son apneas por intervalos, y la respiración va a ser más extrema conforme va a pasar el tiempo, y cuando ya son más extremas se conoce como respiración atáxica. Y aquí lo habíamos comentado, bueno, aquí les he hecho un diagrama, un pequeño dibujito, que era lo que les había comentado de la disminución del oxígeno a nivel bajo, una disminución bajo, lo que va a permitir que haya un proceso de taquipnea, un aumento en la frecuencia respiratoria, para que el paciente pueda aumentar toda aquella captación de oxígeno, entre comillas. Pero al saber que es menos CO2, pues llega a rescatar una cierta parte del CO2, y conforme va aumentando la frecuencia respiratoria, pues va llenando o va a permitir esa compensación sobre las extremidades para evitar el proceso de cianosis, ¿vale? Y bueno, esta es todo lo que necesitamos rescatar. Bueno, ahora vamos a comenzar con el proceso, la segunda fase de la exploración física. En este caso va a ser la palpación. Habíamos comentado la importancia aquí se comenta la importancia de la palpación. La palpación va a ser su importancia que tiene es permitir confirmar todas aquellas alteraciones que se pudieron denotar en la parte de la inspección, pero también se puede llegar a detectar anormalidades, y prácticamente esto nos podría corroborar en la fase inspiratoria. La palpación nos puede corroborar que es cierta que esta alteración es correcta cuando se llevó el proceso de inspección, ¿vale? La información también suele abarcar partes blandas y del tórax, ¿vale? En primera, la evaluación. Tenemos la evaluación de la tráquea. Sabemos que las estructuras de la tráquea, de lo importante de denotar la tráquea es conocer si no hay una desviación de la misma que esté permitiendo o esté alterando el sistema de conducción. Les había comentado
que tanto la laringe como la tráquea son los principales, es el principal sistema de conducción para el viaje del aire, y prácticamente este llega a los alvéolos para hacer su hematosis. Entonces hay que reconocer a la tráquea si no hay alguna alteración, no hay una desviación generalmente, ¿vale? Entonces seguimos con la siguiente, que es la evaluación bueno, también aquí tenemos que se debe haber una evaluación tanto del cuello, axila y del movimiento de tórax, pero podemos ver, pero también se lleva a dar una evaluación de las vibraciones vocales. En cuanto al cuello, vamos a buscar ganglios linfáticos. En este caso tenemos a este paciente que si llega ligeramente a ver un ganglio linfático inflamado, sabemos que existen varias cadenas linfáticas aquí en el cuello, si no me equivoco creo son la mayoría, pero también tenemos varias distribuidas en el organismo. Entonces la característica de que el cuello sea una zona muy denotable para estos ganglios inflamados es por su accesibilidad, ¿vale? Tenemos también ganglios inguinales, pero pues obviamente no, si queremos queremos conocer la posible causa del motivo del paciente cuando tiene algún síntoma respiratorio, pues lo más común que vamos a hacer es denotar el cuello para ver si están inflamados y de aquí descartar un proceso de infección de vías respiratorias superiores o inferiores, ¿vale? También vamos bueno, les he comentado por qué utilizamos más el cuello, bueno, por su accesibilidad y su cantidad. Sabemos que en cuanto a la accesibilidad, pues no es tan difícil acceder a esta zona porque es la que más se encuentra descubierta. Y también la cantidad, pues sabemos que la cantidad son innumerables cadenas linfáticas. Y bueno, quizás estas no se llegan a ver de manera tan fácil, pero sí se pueden llegar a palpar. Es por ello que debemos comparar ambos lados del cuello del paciente. Debemos ser comparativos siempre de ambos lados. Y bueno, se puede, de aquí también de esta parte se puede llegar a tomar una biopsia del tejido para su proceso de evaluación a nivel, bueno, en los laboratorios, y con ellos denotar cuál podría ser también la causa de la inflamación de estas cadenas ganglionares, ¿vale? Les había comentado que el aumento de estos ganglios reflejaba alguna patología a nivel de vías respiratorias superiores e inferiores. Generalmente también están inflamados cuando se llega a dar un proceso de neoplasias, pero generalmente son raras. La inspección debe ser bilateral en ambos lados, debe ser comparativa y debemos de notar los ganglios, ¿vale? Cómo son sus características, en este caso cuántos están inflamados, el tamaño, la consistencia, si son sensibles por el paciente, si son móviles, si están adheridos a un tejido, ¿vale? Más que nada si están en movimiento o están adheridos, pues ya estaríamos diferenciando de una neoplasia a un ganglio inflamado, ¿vale? Ahora tenemos la evaluación de la axila. Pues la evaluación de la axila también es común de notar los ganglios linfáticos. Todo lo que revisamos en cuello igual tiene la misma importancia de notar ganglios linfáticos. Recuerda, tenemos dos regiones, una región axilar y una región infraaxilar, ¿vale? Infraaxilar, ¿vale? Que es donde se está denotando ahorita en quizás no, pero es la región axilar. Este doctor está tocando la región axilar para denotar si en el paciente hay un ganglio inflamado, ¿vale? Y con ello igual denotar alguna o tener más en cuenta un proceso infeccioso, ¿vale? Recordemos que en los ganglios linfáticos se llegan a dar los procesos de reconocimiento del antígeno por parte de las células dendríticas y los linfocitos T CD4 para su diferenciación y prácticamente montar una respuesta inmunológica de tipo adaptativa, ¿vale? Porque se supone que en las primeras fases pues, se da una ¿cómo se llama? Un proceso inmunológico innato, ¿vale? Luego tenemos la movilidad del tórax, ¿vale? Tenemos que son maniobras que nos permiten, que son específicas tanto de dos partes, que es la plexación y la flexión. Esta es la flexión, esta es la flexación. Pero aquí hay una pregunta que son la amplexación y la ampliación. La ampliación es una maniobra que nos va a permitir determinar la amplitud. Ya habíamos hablado de la amplitud al inicio de esta parte,
¿vale? De esta parte de exposición. Va a determinar lo que viene siendo la amplitud, o mejor dicho, la capacidad del movimiento del tórax con una dirección anteroposterior, y siempre recordemos que va a ser en ambos hemitórax, ¿vale? O sea, va a ser comparativa, siempre recuerden, tanto la palpación, percusión y la auscultación son siempre comparativas, tanto del lado del hemisferio del hemitórax derecho como del hemitórax izquierdo, ¿vale? Más adelante vamos a ir viendo un poco más a detalle cómo son estos tipos de comparativas en cada una de las fases, ¿vale? Con el video que tenemos de la exploración, de la parte práctica de la exploración del aparato respiratorio, ¿vale? Entonces la flexión pues ya la describí. Faltan la flexación, y la flexión igual son aquellas maniobras que nos van a permitir tener esa acción de poder rodear a la caja torácica para poder denotar la forma y el desarrollo en el movimiento o en el proceso de la respiración, ¿vale? Y tenemos dos tipos de maniobras de flexación. La primera superior, ¿vale? La flexación superior, vamos a utilizar nuestras dos manitas a nivel supraclavicular. Recuerda que a nivel supraclavicular hay un hueco, que es el hueco clavicular, que generalmente pues, tú lo puedes llegar a denotar, incluso te lo puedes tocar ahora mismo, ¿no? Hay un ligero hueco supraclavicular, ¿vale? Y esta parte vamos a tener nuestra manita, específicamente los 4 dedos sin contar el dedo gordito, que generalmente es el medio índice y el groserito, el índice y el pulgar, ¿vale? Esos dedos van a estar en la parte supraclavicular, y lo que viene siendo el dedo gordo va a estar tocando la espina escapular, ¿vale? Y con tu otra mano vas a hacer lo mismo, o sea, son de ambos lados. Aquí lo bueno de esta maniobra es que puedes comparar directamente los dos hemitórax, ¿vale? Y generalmente pues ya, ¿no? Más que nada también en esta parte en la flexación superior se le pide al paciente inspirar y expirar de manera profunda, y lo que vamos a llegar a denotar son la expansibilidad del tórax, y son simétricos, ¿vale? Eso es lo que queremos llegar. Tenemos la otro tipo de amplexación, que la amplexación es inferior. En esta parte de amplexación inferior tenemos que la maniobra correcta son las manos que se deben encontrar en la línea infraescapular. Ya ahí vimos dónde se encuentra la línea infraescapular acorde a la anatomía corporal, que la expusimos casi al inicio de la clase. Y generalmente lo que se nos va a pedir es tener nuestros pulgares en la línea infraaxilar, casi tocando la pared lateral del tórax, y nuestros dedos pulgares deben estar distales a la columna. ¿A qué me refiero con distales? Pues bueno, no deben tocar la columna, si acaso deben estar laterales a ella, ¿vale? Igual se le va a pedir inspirar y expirar al paciente, y vas a denotar cómo se llegan a expandir los pulmones. Deben ser simétricos, ¿vale? Siempre compararlos. Por eso lo que me gusta de esta parte de la palpación es que en las dos maniobras puedes denotar el movimiento completo del tórax con tus dos manos, ¿vale? Es lo que me gusta de esta parte. Luego ya esta parte ya la abarco, que es la evaluación de las vibraciones vocales, y en esta parte pues recordemos que cuando se llega a dar un proceso en el proceso de cuando nosotros estamos hablando, generalmente las ondas que surgen del organismo pues rebotan en el parénquima pulmonar y prácticamente en la pleura, pero también no nada más en esas estructuras, sino que también en la pared torácica, y estas son las que se encargan de generar aquellas vibraciones que son ligeramente sensibles al tacto. Yo les soy honesto, yo siento que sí son más sensibles. El libro comenta que son ligeramente sensibles, pero si tú llegas a ponerlo de la manera en que lo vamos a ver en el video de la exploración, pues te vas a dar cuenta que sí son súper sensibles, como bueno, también depende de cada persona, ¿no? De la sensibilidad de sus manitas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son la maniobra? Bueno, se va a poner una mano como si fuera una forma de C, como si estuvieras casi haciendo un corazón con tus dos manitas. Esa la vas a poner en la región infraclavicular. Esa es en la cara anterior. Recuerda que debemos ser comparativos: cara anterior, lateral y media, cara anterior, lateral y posterior. En la cara anterior abarcamos la región infraclavicular, y se va a comparar siempre, ¿vale? Siempre va a ser comparativa. En la cara lateral se van a utilizar las regiones axilar e infraaxilar, ¿vale? Bueno, aquí ya conocemos cuáles son la región axilar y infraaxilar. Infraaxilar es un poquito más abajo, y en la cara posterior vamos a ver
que la maniobra correcta debe aplicarse en la región, supraescapular, y en la región subescapular, es decir, tanto arriba como abajo. Pero acuérdate, no debemos tener nuestras manitas tocando los huesos. ¿Por qué? Porque no son ¿cómo lo puedo decir? No transmiten las vibraciones, ¿vale? Porque entre tejidos óseos pues rebotan, ¿vale? Las ondas sonoras. Eso me refiero, ¿vale? Entonces hay que tener igual comparativos, y en este caso al paciente se le puede pedir que diga palabras como que son palabras graves como uno, o hay palabras que que yo me acuerdo antes que decía que podías decir 33 o ferrocarril. Generalmente este tipo de palabras ya quedaron en desuso, porque no tienen la misma capacidad de vibración como las palabras que te acabo de mencionar. Estas palabras que las leí, si no me equivoco, del Suros, por si alguien quiere revisar la bibliografía, ¿vale? Tenemos también la valoración posterior. Aquí tenemos movimientos de amplexión, ¿vale? Les había contado la amplexión determinaba la amplitud del movimiento de la caja torácica, y va a ser anterior y posterior, ¿vale? Aquí son las regiones que les he contado. Generalmente es infraclavicular, y esta es generalmente en la cara posterior del ¿cómo se llama? Del tórax, lo que viene siendo más que nada en la región infraescapular, para poder denotar aquella expansibilidad del tórax, que sean simétricos. Y debemos tener en cuenta que debe ser en ambos hemitórax. Aquí nada más se nos muestra en la primera imagen de que es en un hemitórax, pero también falta del otro lado. Y aquí tenemos la transmisión de las cuerdas vocales, ¿vale? Que ya se ha comentado como las posibles las caras. En este caso aquí podemos denotar que la transmisión de las cuerdas vocales a nivel de la cara anterior es infraclavicular, y aquí es a nivel puede ser supraescapular o infraescapular, ¿vale? Aquí es igual debe ser comparativo en los dos hemitórax, perdón. Y vamos a entrar de lleno ya con la valoración general del posterior. Debemos denotar las zonas dolorosas, si existe alguna relación con alguna alteración musculoesquelética o pulmonar o torácica. La excursión del tórax debe ser un movimiento simétrico, ¿vale? Ya habíamos denotado. Las inspiraciones, movimiento simétrico en ambos lados del tórax, cara anterior y posterior. Y la vibración vocal generalmente suele brindar información sobre la densidad y el tejido óseo. Puede haber un exceso, por lo cual nos puede, no sé, aquí los libros no lo refieren, pero como yo lo pienso o como yo lo veo, si te está arrojando exceso de tejido, podríamos denotar si podría haber algún proceso de tumoración o alguna neoplasia, ¿vale? Generalmente las vibraciones vocales o su percepción va a ser diferente cuando se presenta alguna patología, y va a ser diferente, en diferentes patologías no va a ser siempre la misma. Recordemos eso, que los pacientes no todos son iguales, ¿vale? Y pues es lo rescatable de esta diapositiva. Tenemos ahora ya el proceso de la percusión. Generalmente la percusión, su importancia es tener aquella información que es de tipo no superficial, y nos va a permitir determinar la naturaleza de la alteración y su ubicación. Tenemos de dos tipos, aquí las puse. Tenemos la comparativa y la topográfica. La comparativa generalmente permite el reconocimiento del sonido normal en una misma región. En este caso estamos hablando del pulmón. Tenemos varios sonidos, que es el claro pulmonar, pero también ahí vamos a ver más o menos que son sonidos mate, submatidez, que son timpánicos agudos, etcétera, ¿vale? Esa es comparativa. Y la topográfica, pues como su nombre lo dice, nos permite llegar a determinar una limitación del contorno de los órganos. Aquí me gustaría comentarles algo. Aquí el semestre pasado nosotros nos permitieron hacer una exploración de abdomen, y en este caso pues pude presenciarla, que fue lo más chévere. Al paciente se le pedía, cuando se llegó un paciente una vez, que lo acostaron, pero llegaba con un proceso de dolor en el cuadrante superior derecho, ¿vale? Entonces lo que hizo el médico que estaba en la clínica en la que estábamos en ese semestre, en quinto, pues le pidió que inspirara. Entonces cuando el paciente expiró de manera profunda, llenó sus alvéolos y permitió que el diafragma pudiera elevarse y permitir que se pudiera percibir
el, el hígado, ¿vale? Porque que estaba pensando el médico sobre alguna hepatomegalia. Entonces, acorde a como acorde lo hizo, pues se permitió esa elevación de la cúpula diafragmática del lado derecho del paciente, bueno, del lado derecho del paciente, y generó, bueno, realizó el proceso de percusión como es de rutina, y pues nos había comentado y bueno, también nos permitió pues escuchar, ¿no?, ese sonido mate. El sonido mate pues representa un sonido con contenido, ya sea en aire o lleno de líquido, ¿vale? Es como una anécdota que me pareció muy buena, que pude disfrutar en quinto semestre y que no voy a llegar a olvidar, que es pues genial, ¿no? Esos son los dos tipos, y aquí tenemos la manera en que en percusión. La maniobra se llama dígito digital. Se debe golpear en la superficie del torso, y bueno, son movimientos, perdón, no son movimientos, son sonidos característicos que se da entre la mano percutora y la que va a hacer percusión, ¿vale? No sé si me voy a explicar. Es este tipo de técnica, ¿vale? Con esa nos permite reconocer la naturaleza de la alteración a nivel pulmonar o del lugar donde se quiera hacer la percusión. La técnica, pues les había recordado que era el dígito digital. Se debe poner un dedo índice, el dedo índice o medio en la superficie torácica. En este caso aquí lo podemos ver, índice y medio, ¿vale? Estos son los dos. Si no me equivoco, este es el groserín. Se pone sobre la superficie del tórax, y el otro dedo pues es el que va a ser el percutor, y va a permitir ese movimiento de golpeo a la parte donde se están teniendo estos dedos índice y medio, con el fin de obtener el sonido, ¿vale? El claro pulmonar. Generalmente se llega a dar a nivel de las falanges, metacarpo falángico, y las características que debe ser de este tipo de movimientos que debe ser inmóvil, no debemos mover la mano, debe ser un golpe rápido y en seco, y generalmente de la misma intensidad, ¿vale? Esta se realiza en la cara anterior, lateral y posterior. Recuerda que siempre vamos a ser comparativos en cara anterior, lateral y posterior, y esto se lo recalco mucho porque en las bibliografías no todas te dicen que lo debes hacer así, de cara anterior, posterior, lateral, ¿vale? Es algo que yo se lo anexé porque no le meto revisar toda la bibliografía, y tenemos los tipos de sonido. Como les había comentado, había que dar pulmonar, la matidez, el timpánico, y creo que en la siguiente diapositiva los número. Bueno, aquí tenemos una imagen. Bueno, generalmente las zonas donde se va a llegar a generar este proceso de percusiones en la fosa supraclavicular, las axilas y en los espacios intercostales. Aquí espacio intercostal. Generalmente se debe comparar los lados, debe mostrar una facilidad. Bueno, la facilidad es el paciente que se encuentra en sedestación. Ya habíamos visto la postura normal a inicios de la clase, y esta imagen nos permite reconocer todavía más zonas en las cuales se puede llegar a percutir. En este caso, si vemos la cara anterior, la primera y la que les han contado, fosa supraclavicular, pero también se puede llegar a dar en la región intercostal, en la región mamilar, en la región infraclavicular. Generalmente cuando es en esta parte tórax debemos tener en cuenta que deben ser siempre en lo que viene siendo los espacios intercostales, siempre en la cara anterior del tórax, ¿vale? En la cara lateral tenemos el cuenco axilar, que es la zona subaxilar. También se llegan a dar procesos de percusión, ya hemos visto por qué, ¿vale? No nada más de percusión, sino también de auscultación, son súper importantes esta región, ¿vale? Y les había comentado por qué. En la cara posterior tenemos la zona supraespinosa, la zona escapular externa, y la zona inferior o la región subescapular, ¿vale? Pacientes en gestación, característica. Y bueno, las utilidades que tenemos las utilidades es que nos permite tener en cuenta cuando hay un cambio, una alteración. En este caso estamos hablando del pulmón. Va a haber si llegamos a percutir a un paciente con enfisema, o puede tener líquido dentro de los pulmones, pues te vas a dar cuenta, ¿no? Porque se supone que tiene demasiado aire o tejido, o si llega a tener algún líquido, pues el sonido va a ser mate, ¿vale? Es como característico, ¿vale? Entonces también no nada más aire y tejido, sino también líquidos.
Vamos a tener los tipos de sonido. Tenemos el sonido sólido, que es apagado mate. Les han contado que es cuando se da ahí presencia de líquido, exceso de aire como en enfisema o exceso de tejido. El sólido más aire es claro pulmonar, generalmente es el normal que se puede denotar en el pulmón. En la cara anterior acuérdate que son espacios intercostales, y cuando es hueco se va a escuchar timpánico agudo. Cuando se llega a tener un proceso de mayor masa, se escuchan sonidos sordos agudos. Y este tipo de sonidos cambian con las patologías, no siempre va a ser el mismo. Entonces no va a ser siempre el mismo, ¿vale? Cambia con todas las patologías. Vale, aquí tenemos el movimiento diafragmático. Les había comentado que a nivel del diafragma se puede percutir el hígado, fue lo que comentamos al inicio de la percusión. La resonancia indicaría un proceso de enfisema o parálisis del nervio frénico. Vale, eso igual es pues lo más importante que yo rescataría aquí sería la resonancia. Vale, si hay una mayor como se ha contado, un exceso de aire, pues podríamos escuchar un sonido mate, un sonido sólido. Vamos con el proceso de la auscultación. La auscultación, pues su importancia es dar aquellas características de sonido cuando se da el proceso de respiración, y tiene varias clasificaciones, ¿vale? Son varios tipos de ruidos. En este caso tenemos los normales, los anormales y los de resonancia vocal. En este caso los normales tenemos el laringotraqueal, ¿vale? Y el murmullo vesicular. Los anormales, como cuáles podrían ser, son los soplos y los estertores. Vamos a ver más adelante cuáles son o cómo se clasifican los tipos de soplos y estertores, ¿vale? Y la resonancia vocal. En este punto, recordemos, se los vuelvo a recalcar, la auscultación debe ser de manera sistemática, lleva una estandarización, lleva un proceso, una forma ya estandarizada, es decir, una forma que muchas personas ya lo han estado haciendo, y la forma en la cual debe llevarse a cabo para evitar errores a la hora de auscultar, ¿verdad? ¿Vale? Y debe ser comparativa. La secuencia, tenemos dos caras, una anterior y una posterior. Vamos a empezar, generalmente se inicia cara posterior, cara anterior, y al final se va con la cara lateral, ¿vale? Y las secuencias son cara posterior, pues tenemos 10 lugares. Tú lo puedes ver, 10 lugares. Ahí no encuentro mi señalador. Vamos acá, a ver. Tenemos 10 10 lados que debemos auscultar en la cara posterior. Y también un punto importante que sí me gustaría retomar es que tanto en la cara anterior como posterior puedes evaluar directamente la cara lateral, porque si tú lo puedes llegar a denotar en el punto 5, 7 y 10, ya estamos evaluando lo que viene siendo la línea axilar posterior, ¿vale? Igual 5, 7 y 10 de este lado, del lado izquierdo igual, y del lado derecho igual evaluamos la línea axilar anterior, que sería por el punto 5 y 9, igual 5 y 9, aquí está, línea axilar anterior, ¿vale? Recordar siempre auscultar en los espacios intercostales, que son estos. Porque si tú auscultas en un tejido, pues no vas a tener buena captación de los sonidos, ¿vale? En la cara anterior son 9 lugares, como tú lo puedes denotar, y generalmente se sigue el mismo criterio. Generalmente van a iniciar de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y esa es la secuencia en la cual deben llevarse a cabo. En la cara anterior te había comentado que son 9 espacios, y tú lo estás viendo ahorita y no me vas a dejar mentir. Generalmente también siguen el mismo criterio, igual. En este caso, bueno, aquí cambia un poquito el criterio. Va a empezar de derecha a izquierda, de ascendente a descendente. Lo único que cambia es el lugar. En este caso se supone que en la cara posterior empezamos de izquierda a derecha, en el lado anterior vamos a empezar de derecha a izquierda, ¿vale? Igual la misma configuración, ascendente descendente, hasta llegar a auscultar los 9 espacios, los 9 lugares que deben ser auscultados. Y bueno, se van a terminar en la cara anterior por la línea axilar anterior, en la sexta, séptima costilla vertebral, ¿vale? Eso es hasta donde llega a terminar. Creo que es lo rescatable de esta diapositiva. Vale, tenemos aquí los tipos de sonido. Tenemos varios tipos de sonido. Tenemos el tipo de sonido traqueal, que es áspero, intenso y agudo. El tipo bronquial es intenso y agudo, aumenta con la expiración y es de tipo más prolongado.
el broncovesicular, que es de tipo bronquial y murmullo vesicular en el primer y segundo espacio intercostal, y el vesicular, que es suave y grave, generalmente aumentan con la inspiración. Y bueno, los normales, habíamos comentado que había un sonido normal, que te lo puse, que es el laringotraqueal y el murmullo vesicular. La bibliografía nos refiere que el laringotraqueal suele ser ese tipo de sonido soplante, como si... Ay, es que está un poquito cañón de describir. Cuando yo realicé la exploración, y lo comento también en la parte de la exploración, se llega a denotar como un sonido, como si estuvieras pasando como aire por un tubo, pero no es como un tubo sólido, así que digas, estoy segurísimo que es un tubo, que está pasando aire por un tubo. No. Es como ligeramente, si sientes que tú estás pasando por un sonido, apenas si llega a ser perceptible, como yo lo veo así, para mí pasa sobre un tubo. Pero no, es un poquito complicado de explicarlo. La bibliografía dice que es como un sonido soplante, como de tono elevado. Aparece durante aparece en las dos fases de la respiración, tanto expiración como inspiración. Y otro punto que, como yo lo veo, es como cuando vas caminando y ves que luego llega la brisa de aire. Igual es como se llega a escuchar como más o menos ese tipo de sonido cuando es como normal dentro de los pulmones. Es otra forma de que como yo lo veo, la forma de explicarlo. El murmullo vesicular son todos aquellos sonidos que es el paso de aire prácticamente es el paso de aire, ¿no? Sobre el sitio pulmonar. Suele ser de manera clara. Es claro en las axilas, en la región infraclavicular. Es como un tipo suave, como si estuviera soplando de manera suave, y es continua durante la inspiración. Son como los puntos característicos, ¿vale? Entonces, si tú sumas lo que yo te dije del laringotraqueal con el murmullo vesicular, pues vas a tener un sonido muy complicado de escribirlo aquí ahorita en esta parte. Pues bueno, hay que quedarnos con esa parte de que es laringotraqueal y murmullo vesicular. En la parte de la exploración ya te voy a señalar cómo se escucha, ¿vale? Tenemos ahora los soplos y los estertores. Tenemos varios tipos de soplos. Tenemos los tubáricos, los cavitarios, los anfóricos, los que son de tipo pleuríticos, ¿vale? Los tubáricos son como si estuvieras pasando aire por un tubo. Ese sí suena como un aire como un tubo, aire por un tubo, perdón. El cavitario generalmente se llega a provocar cuando una cavidad sirve como una cámara de resonancia para el traspaso de estas ondas de aire, y generalmente se llegan a percutir, se llevan a auscultar, perdón. El tipo anfórico son poco intensos. La bibliografía dice que son casi imperceptibles, son raros cuando se llegan a presentar, y estas se llegan a notar más cuando se le pide al paciente que tosa, ¿vale? Que eso tosa ya sea fingido o tosa de verdad, ¿vale? Pues es la parte que nos contó aquí del anfórico. Y bueno, en los soplos tubáricos generalmente se le atribuye a una característica o una patología de neumonía, ¿vale? En el anfórico pues puede haber neumotórax espontáneo. Y el último sonido que se ha comentado, que son de los tipos soplos, son los pleuríticos, que son similares al tubárico, pero es más claro. Aquí sí hay como un problema, porque para diferenciarlo entre tubárico y pleurítico, pues sí, generalmente te vas a basar más que nada en si es más claro o más grave, ¿vale? Por eso es importante reconocer o auscultar los ambos hemitórax completos, ¿vale? Y pues es el tipo de sonido pleurítico. Vamos con los estertores. Los estertores es otro tipo de clasificación y son ruidos anormales que se llegan a presentar durante el proceso de la respiración. Generalmente se van modificando conforme va pasando el tiempo, y generalmente se van localizando más a nivel bronquial y a nivel pleural. Tenemos los estertores, que son de tipo traqueal, que generalmente están atribuidos a obstrucciones a nivel del principal sistema de conducción: laringe, tráquea, bronquios, y generalmente no se llegan a notar
Bueno, este tipo de estertores pues no hay secreción, como les había comentado cuando había proceso bueno, no hay secreción de esputo, ¿vale? No hay expulsión de nada, no hay secreción de nada. Hay otro tipo que son roncantes, los tipos de estertores de tipo roncantes, que son generalmente se les atribuye cuando hay presencia de moco, ¿vale? Y moco espeso, lo que disminuye el calibre del bronquio, y esto genera un proceso de broncoconstricción. También genera un proceso un proceso edematoso a nivel de mucosa, y cuando se llega a dar el proceso de palpación se llega a denotar el frémito. Este frémito va a ser una sensación de vibración que va a ser percibida durante el proceso de la palpación, también se puede comentar. Tenemos los otros que son los tipos estertores silbantes, y los que son tipos silbantes, pues se pueden notar como que silban, ¿no? Yo me acuerdo de eso porque se caracterizan porque tienen un periodo donde se puede llegar a notar un proceso de silbido, ¿vale? Y generalmente están atribuidos a obstrucciones bronquiales. Este caso lo diferenciamos del traqueal porque cuando se llegan a generar procesos sibilantes es a nivel de bronquiolos, ¿vale? Cuando si tú igual si puedes hacer este experimento en casa, trata de tomar un tubo que no sea tan largo y trata de soplarle, que esté muy disminuido en diámetro, y cuando tú llegues a soplar pues vas a llegar a notar que van a haber silbidos cuando se dé el proceso de que tú estás soplando sobre ese tubo, ¿vale? Es como un experimento. Tenemos otros que son los tipos de crepitantes, los estertores crepitantes, que generalmente se dan por consecuencias de una mala distensión alveolar. Recordemos que los alveolos tienen líquido generalmente y tienen una facilidad de distensión, ¿vale? Tienen alteraciones a nivel de distensión, por lo cual hay una disminución a nivel de distensión por acúmulo de líquido, por alteraciones inflamatorias, por contenido de células inmunológicas. Su característica aquí es que se llega a dar un proceso de separación de las paredes alveolares y generan ese ruido crepitante, que es como un tipo de sonido que si tú agarras un mechón de tu cabello y lo estás frotando cerca de tu oído, es como ese tipo de sonido crepitante, ¿vale? Tenemos otro tipo que son los subcrepitantes. Los subcrepitantes son aquellos ruidos que se modifican con la tos. Si ya hemos dicho que son los que crepitantes al frotar el mecho de tu cabello llegan a ser perceptibles, imagínate cómo puede ser un sonido subcrepitante. En la bibliografía no nos comenta cómo puede llegarse a escuchar, pero si tú llegas a denotar que en el crepitante es frotar una parte del mechón de tu cabello, en el subcrepitante pues me imagino que va a cambiar ese sonido, no va a ser el de crepitante, ¿vale? Y tenemos los últimos, que ya es, el último, que es el de frote pleural. Generalmente se da por procesos inflamatorios. Estos ocurren casi al final del proceso de la inspiración y no son propagables. Generalmente se llegan a escuchar se escucha de manera correcta o son perceptibles al oído cuando se tiene o cuando se llegan a ocultar la región subescapular, ¿vale? Es cuando llegan a denotarse estos frotes pleurales. Y tenemos ya por último lo que viene siendo la resonancia vocal. La resonancia vocal forma parte también de la exploración a nivel de auscultación, ¿vale? Y se puede llegar a denotar cuando el paciente llega a hablar, llega a tener algún pues sí, yo me acuerdo también que en parte de lo que fui a clínica en quinto semestre, también habíamos, el paciente que llegó otro paciente con problemas respiratorios, y me acuerdo cuando el doctor le hizo un proceso de inspección, de auscultación, le pidió al paciente que estuviera hablando, que le contara algo de su vida, ¿no? Algo de su día que había pasado. Generalmente solamente fue en la mañana, no había mucho que contar, ¿no? Obviamente, pero pues sí, el paciente pues empezó a hablar con el doctor,
y mientras el doctor estaba auscultando, pues le estaba prestando atención tanto a cómo se escuchaba en su estetos como a lo que decía su paciente, ¿vale? Por si en caso llegaba a poder arrojar algún tipo de información que se le haya pasado al paciente, pues también ya lo contemplaba dentro de la historia clínica. Entonces, lo normal en la resonancia vocal es que suele ser poco intensa, pues sí, no se llega a percibir también el proceso de habla del paciente o esta resonancia vocal. Ligeramente se puede escuchar como lo que dice el paciente con algún tipo de, con distorsión, y suele ser un poco confusa porque te puede decir, no, pues tú ya le estás hablando de otra cosa y tú ya es como un teléfono descompuesto, no saliste con otra cosa. Y bueno, se tienen tres tipos: la broncofonía, la pectoriloquía y la egofonía, ¿vale? En la broncofonía tenemos un tipo de voz que llega directamente al oído con un aumento en su intensidad, ¿vale? La pectoriloquía son palabras que son claras, que se llegan a diferenciar tanto en la cara anterior como en la cara posterior, y esto estaría arrojando un proceso de posible pleuritis seca. En la egofonía tenemos que son voces estridentes, que son agudas, que son como tipo temblorosas, como si estuviera, bueno, sí, no voy a ponerme la letra como tembloroso, pero son como si estuviera hablando palabra por palabra con un sentido de temblor. Es característica igual también de proceso de pleuritis, ¿vale? Vamos a pasar ya casi a las partes finales. Tenemos los estudios de laboratorio. Y bueno, aquí es importante no solicitarle al paciente estudios así porque sí, por la comisión o así. Son partes no éticas, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta siempre este aspecto. Y además, pues los estudios de laboratorio te ayudan por varias cosas, por seis cosas: para confirmar una enfermedad, para hacer diagnóstico diferencial, para establecer un seguimiento adecuado, establecer un pronóstico, conocer los riesgos de la enfermedad que está pasando ahorita el paciente y descartar enfermedades ausentes, ¿vale? Como les había contado desde el inicio de la clase. Entonces, los estudios de laboratorio generalmente los más solicitados es la radiografía de tórax, ¿vale? Puede ser simple o con medios de contraste. Los medios de contraste son invasivos y no invasivos, ¿vale? Hay varios tipos: los yodados, los de tipo bario, pero obviamente depende de cada tipo de lugar, de región en la cual vamos a estar evaluando, vaya. En este tipo se puede utilizar una broncografía, una angionegrafía, un neumotórax, que es meter aire al aire con un cierto tipo de contraste dentro del tórax. Es como si le metieras aire contaminado, vaya, yo lo veo así. Un neumoperitoneo, un neumomediastínico, ¿vale? Son la radiografía del tórax de tipo simple o con medio contrastado, son las frecuentes que se llegan a utilizar. La tomografía axial computarizada también, la resonancia magnética, la espirometría también es otro de los más solicitados igual. Evalúa los patrones restrictivos y obstructivos. Estamos hablando de un proceso de POC, atelectasia, de enfisema, asma, ¿vale? Eso lo vimos en fisiología también. La gasometría arterial, los niveles de gases, CO2, PCO2, PO2, O2, ¿no? A nivel de si son normales, ¿vale? Recordemos que la PO2, según fisiología, decía que venía con una presión de 94 milímetros de mercurio, y el CO2, acorde si es arterial o venoso, llegaba con una presión de 35 o 45 milímetros de mercurio. Son como valores normales que debemos ya saber de acorde fisiológicamente. La espirometría les había comentado que se dividían en dos, que son los valores, los volúmenes respiratorios y las capacidades respiratorias. Ya los comenté en la parte de fisiología, cuando estuvimos abarcando la parte fisiológica. También se puede llegar a pedir una broncoscopía, un examen de esputo y de líquido pleural y una angiografía pulmonar selectiva. ¿Cuáles son las utilidades de los estudios de laboratorio? Bueno, ya les había comentado 6 tipos, o lo general, porque se llegan a solicitar los estudios de laboratorio. Pues obtienes valores cuantitativos de la alteración, confirmar la enfermedad o haces un diagnóstico diferencial, ¿vale? Y otro, acorde a la historia clínica, pues son para procesos legales, también para
en caso de que se piense que hiciste un mal proceso, pues tú te justificas con los estudios y con conocimiento médico, ¿vale? Es igual súper importante para que no nos quiten el título. Y también sirven como pruebas auxiliares para esa evidencia diagnóstica, ¿vale? Ante alguna neuropatía, perdón, diagnóstico de, bueno, sí, en algunas patologías, perdón. Y ya para terminar tenemos los síndromes pleuropulmonares, ¿vale? Vale, pero si tú me preguntas, oye, pero ¿qué son los síndromes pulmonares? Hayamos hablado sobre, no me acuerdo si en el interrogatorio, cuando les mostré los principales síntomas o los síntomas de mayor frecuencia por los cuales el paciente va a consultar. Son esos tipos de síndromes que son los conjuntos de signos y síntomas que se denotan en un tiempo y espacio determinado, ¿vale? Estos son recogidos directamente desde la exploración física, pero también directamente de la anamnesis con el paciente, desde que se le pregunta. Son característicos de tanto del pulmón como de la pleura, pues de ahí su nombre, pleuropulmonares, que generalmente estos tipos de síndromes modifican su propia fisiología y las estructuras internas que albergan dentro de la caja torácica. Tenemos varios síndromes: el de condensación, de atelectasia, cavitario, refracción, derrames y hidroneumotoras, ¿vale? Enfisemas también, asma, ¿vale? Esta tabla la saqué de Clinidata, pero les soy honesto, yo me perdí mucho porque hagan de cuenta, tanto en el Clinidata que viene en libro como el Clinidata que viene en digital, ninguno de los dos te explica cómo es que se lleve cómo explicas este tipo de cuadros, ¿vale? Aquí te pone una breve descripción, pero yo me acomodé con otro que revisó un artículo que pongo en la bibliografía, que es el siguiente. Este cuadro ya lo había rayoneado, ¿vale? Ya te lo vuelvo a explicar. Son pues ahora sí que bueno, arriba podemos notar los síndromes de las patologías, ¿vale? En esta parte tenemos las patologías que involucran la parte de condensación, no te lo explico: la atelectasia, cavitario, refracción, derrame y neumotórax, ¿vale? Aquí tenemos las fases de la exploración física, exploración y patología, ¿vale? Es como un 2x2, ¿no? Yo lo veo así: inspección estática, inspección dinámica, palpación, percusión, auscultación, si hay algún soplo, estertor o pectoriloquía, ¿vale? Que ya lo habíamos comentado. Generalmente estos ya son parte de la auscultación, estos tres: soplos, estertores y la pectoriloquía, ¿vale? Son características de la auscultación. Y de la inspección pues habíamos hablado de una estática y una dinámica, si tú te acordarás, ¿vale? Dejen checo si estoy grabando. Yes. La condensación pues va a ser el cambio físico en el llenado alveolar. Generalmente se da por una distensión de aire anómalo, como les había comentado. Podrían haber alteraciones o algún proceso de infección. En este caso estaríamos hablando a nivel alveolar, que habría un líquido, habría exceso de líquido, habría edema alveolar, y lo que estaría permitiendo es que no habría una correcta hematosis, ¿vale? Ya que, como lo sabemos, también el aire estaría influyendo como un factor obstructivo para esa hematosis, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a denotar a la inspección? Bueno, en la inspección vamos a notar una movilidad del tórax pues disminuida, movimiento, aquí lo dice, movimiento respiratorio, MR, movimiento respiratorio disminuido, ¿vale? Ya habíamos visto en la parte de la inspección estática cómo estaba disminuido, ¿vale? Habíamos hablado sobre los movimientos que eran la amplexación y la flexión, así que debes acordarte de esa parte. La inspección dinámica, igual va a haber una amplexación y amplexación y flexión disminuidas, movimiento respiratorio disminuidos, todo disminuido. En cuanto a la palpación, pues en cuanto a la bueno, también manejamos parte de la amplexación. La amplexación nos permite corroborar la disminución del movimiento, pero también la vibración vocal. La transmisión de vibración vocal es esta, la TVV. La transmisión de la vibración vocal está aumentada, está aumentada ligeramente, parece como un tipo sólido.
por lo cual a la percusión vamos a tener un sonido de tipo mate, sólido. Acuérdate, cuando habíamos comentado a la hora de la percusión, el sonido mate estaba refiriendo a que había líquido o exceso de aire en una estructura, en un tejido, ¿vale? Entonces por ende importante retomar todo lo que vimos anterior para poder llegar a este punto de síndromes pleurales. Bueno, seguimos con la auscultación. En la auscultación, recuerda que también habíamos revisado la resonancia de cuerdas vocales. Igual aquí tenemos la transmisión de vibración vocal aumentada con una RR aumentada. Aquí tenemos los ruidos respiratorios aumentados. Aquí los soplos, tenemos un tipo de soplo tubárico o cavitario, ya habíamos hablado por qué. Los estertores van a ser tipo rocantes. Habíamos mencionado que cuando es un tipo rocante va a ser por aumento en exceso de moco, de un aumento en su espesor, lo cual va a disminuir el calibre del bronco. Va a haber una broncoconstricción y con ello va a haber una obstrucción que vaya a evitar el paso correcto de este aire hacia los alvéolos. Entonces, ya lo habíamos comentado, también es importante la pectoriloquia va a estar afónico, ¿vale? Lo que les había contado de la pectoriloquia es que las palabras iban a ser claras, se iban a llegar a diferenciar de la cara anterior, y generalmente pues podrían estar asociadas a un proceso de pleuritis seca, ¿vale? Entonces igual es tenerlos bien en cuenta. Y bueno, en cuanto nos referimos a la parte de afonía, nos estamos haciendo referencia a aquel proceso en el cual, o mejor dicho, es una alteración en el cual hay una pérdida parcial de la voz, ¿vale? Puede pasar a disfonía, que la disfonía ya es la pérdida total de la voz. En este caso la afonía es como si, no sé, tuvieras un dolor de garganta. Mejor no meto en ese rollo. Sí, prácticamente es una alteración que disminuye o que tiene esa pérdida parcial de la voz, ¿vale? Y puede estar asociado a otros procesos patológicos, ¿vale? No, en este caso no sí nos compete, pero es como característico de este tipo de patología, en este caso la condensación. Tenemos la telectasia. La telectasia es obstructiva, es un patrón obstructivo, como habíamos contado el proceso de espirometría. ¿Qué es lo que vamos a notar a la inspección estática? Los movimientos respiratorios disminuidos, MR disminuido, en inspección dinámica ampliación y amplexación disminuidos. Por eso es importante realizar sus maniobras de palpación, y generalmente va a haber un hemitórax afectado. Uno va a ser bilateral o va a haber uno, ¿vale? Bilateral damos hemitórax o uno solo, ¿vale? A la hora de la palpación los movimientos respiratorios igual van a estar disminuidos, la transmisión de las vibraciones vocales van a estar disminuidas. A la hora de la percusión va a haber un sonido mate o submate, lo que va a querer decir que va a haber va a albergar a un líquido o aire, ¿vale? Habíamos dicho que la telectasia va a ser un tipo de obstrucción bronquial. Puede ser de dos tipos, intrínseco y extrínseco. Si es de tipo intrínseco o interno, va a ser por causas de tumoraciones, o extrínseco va a ser por compresiones, por compresiones de tumoración, de la propia tumoración, ¿vale? Entonces el aire alveolar aquí, que va a ser hematosis en la telectasia, pues llega a ser absorbido de manera más de lo normal, por lo cual va a haber una disminución del volumen del tórax y, bueno, de los pulmones, mejor dicho, y con lo cual va a haber una disminución en el tamaño, lo que provoca la retracción, es decir, la retracción del tórax, ¿vale? No va a haber mayor extensibilidad. A la palpación que vamos a encontrar, como les había comentado, a la palpación, pues el cuello va a tener, lo que viene siendo el cuello y la tráquea van a estar retraídas, ¿vale? Es decir, va a haber una disminución también en el tamaño de los espacios intercostales, y los movimientos tanto de amplexación van a estar disminuidos, o incluso también lo que dice la bibliografía es que pueden estar ausentes, ¿vale?
pero también va a estar ausente la vibración vocal, no va a ser perceptible. En cuanto a la percusión, vamos a tener un sonido mate subnate, y cuando se llega al proceso de auscultación, como va a haber el colapso alveolar, pues, o si en ese caso obstructivo va a haber el colapso alveolar. Acuérdate de lo que hablamos de fisiología, del coeficiente de ventilación perfusión. En este caso estaríamos hablando de un coeficiente de ventilación perfusión de tipo colapso alveolar. Entonces, por lo cual, como sabemos, pues no va a haber cómo auscultar al paciente. La transmisión de las vibraciones vocales van a ser disminuidas y los ruidos respiratorios van a estar disminuidos. No va a haber ningún tipo de soplo, no va a haber estertores ni pectoriloquía, ¿vale? En el estado en la patología cavitaria, los movimientos respiratorios van a estar disminuidos, ¿vale? La parte cavitaria, y se me olvidó comentarles, me hago referencia a una destrucción del parénquima pulmonar. Generalmente se da por causas, o cuando se da esta destrucción del parénquima pulmonar, se generan cavernas. Estas cavernas, de ahí viene su nombre cavitario. Generalmente estas cavernas se generan a nivel de las paredes gruesas del tejido del parénquima pulmonar, y bueno, cuando hay falta de tejido pulmonar y cuando se da este sistema de conducción de aire, pues puede llevarse, puede estar, esa estructura de caverna puede estar llena de aire, ¿vale? Puede estar con o sin infección. Y bueno, cuando se le atribuye un proceso cavitario, puede ser por procesos patológicos como la tuberculosis, algún tipo de quiste, absceso o incluso alguna tumoración, ¿vale? Los movimientos respiratorios van a estar disminuidos, la flexión y la flexación van a estar disminuidos, que es la parte de la inspección dinámica. A la hora de la palpación va a haber una disminución en la vibración vocal, movimiento respiratorio también, transmisión de vibración vocal disminuido. Va a haber a la hora de la percusión hiperclaridad de tipo localizada, ¿vale? Va a ser una zona porque generalmente no se llegan a generar esta destrucción del parénquima a nivel total, ¿vale? A la auscultación tenemos la transmisión de vibraciones vocales disminuida, los ruidos respiratorios disminuidos. Y bueno, pasamos a la siguiente. Tenemos la parte de la refracción, y la refracción son características de un paciente con enfisema, un paciente enfisematoso, ¿vale? Tenemos que a la hora de la inspección, pues los movimientos, principalmente en este tipo de pacientes va a haber un tórax en tonel, un tórax en tonel. Si no me equivoco, lo habían juntado tórax en tonel o pectum excavatum, ¿vale? Ya lo habíamos visto en la parte de la inspección estática. Acuérdate que evaluábamos tipos de tórax, deformidades, que hablábamos de las deformidades adquiridas o congénitas. En este caso del tórax en tonel son congénitas. Evaluábamos la superficie del tórax, ¿vale? Eso es importante. Aquí retomamos todo lo que ya vimos. Y bueno, deja utilizar el puntero. Tenemos a la hora de la palpación, los movimientos respiratorios están disminuidos, la transmisión vocal de las vibraciones vocales disminuidas, ¿vale? Los movimientos tanto de flexión, el ruido respiratorio y la transmisión de la voz están disminuidos. A la hora de la percusión se va a escuchar un sonido de hipersonoridad. Cuando tenemos cuando tenemos ahora sí el proceso de auscultación, tenemos la transmisión de las vibraciones vocales disminuidas, el ruido respiratorio disminuido, y la característica es que aquí vamos a escuchar las crepitaciones o sonidos roncantes. Los roncantes ya los vimos porque los expliqué aquí también. Las crepitaciones habíamos dicho que eran como ese sonido de frotar una parte de tu cabello cerca de tu oído. Esa es la crepitación y pertenece a un estertor. Acuérdate, tenemos de otro lado un derrame pleural, ¿vale? Puede ser cuando hay un proceso de aire interpleural, puede haber alguna ruptura, o cuando hay exceso de líquido pleural, que es un líquido seroso, ¿vale? Un exceso de líquido de aire puede generar esta ruptura de la pleura y con ello liberar el contenido hacia la parte externa, todas las vísceras que se encuentran en el abdomen, en el tórax, ¿vale? ¿Por qué? Porque salen de un lugar, imagínate, habíamos dicho que la pleura
o bueno, no lo dije, pero la pleura parece como un globo con un puño. No sé si ustedes se acuerdan en fisiología que hablábamos de eso, que era como si tuvieras un globo inflado y le pones tu puño, ¿no? Como que el puño representa el pulmón y el globo representa a la pleura. Entonces cuando tú no tienes un globo tan inflado y lo pones sobre un puño, pues este va a adoptar la forma del puño, pero en este caso si lo vemos más realista, pues explota, ¿no? El globo explotaría porque pues, no está adaptado, pero es como lo refiere el libro. Entonces es como varias cosas que me acuerdo de fisiología. Entonces es como que un ejemplo, por así decirlo, ¿vale? Entonces el globo en este caso pues, está lleno de aire, ¿estás de acuerdo? Pero cuando hay un proceso de enfisema, como en el caso pasado, en el proceso de refracción, pues aquí imagínatelo con aire o con exceso de aire, con un exceso de líquido. Entonces la pleura se rompe, el contenido se vacía hacia la cavidad abdominal o torácica, y bueno, dependiendo si es líquido, pues va a caer por la gravedad que se genera, que tiene nuestro planeta, con pues sí, por la gravedad, vaya. ¿Qué es lo que vamos a notar? Derrame, movimientos respiratorios disminuidos, ampliación disminuidos. Va a haber un hemitórax afectado, pero acuérdate que los derrames pueden ser bilaterales también. Los movimientos respiratorios van a estar disminuidos. La transmisión de las vibraciones vocales va a estar disminuido. Va a haber un sonido mate. ¿Por qué? Porque tiene exceso de líquido y aire, ¿vale? O aire en este caso. Tenemos la auscultación. Van a haber disminución de la transmisión de las vibraciones vocales. Ruidos respiratorios disminuidos, generalmente en uno o en ambos tórax afectados. Y los soplos van a ser de tipo frote, ¿vale? Hablamos de tipo frote pleural, que son aquellos procesos inflamatorios que se dan al proceso de la inspiración y ocurren a nivel de la pleura. Por eso es frote pleural. No llegan a ser propagables y generalmente se escucha de mejor manera cuando tú evalúas o llegas a auscultar en la región subescapular. Por eso cuando se da en el proceso de auscultación las 10 zonas, pues este sonido va a ser más detectable en la zona subescapular. La pectoriloquía, pues va a haber una afonía en el borde del derrame. Y ya por último tenemos el neumotórax. Tenemos los movimientos respiratorios disminuidos, la ampliación disminuida, en el hemitórax afectado, los movimientos respiratorios, la transmisión de las vibraciones vocales, igual la transmisión de las vibraciones vocales va a estar aumentado, ¿vale? Cuando hablamos de un hidro o neumotórax va a ser aumento en cantidad de líquido o aire en la cavidad torácica, generalmente en la pleura. Va a ser un producto de una fístula, ya sea broncopleural o inducida por el propio aire cuando se da el proceso de una toracocentesis. A la hora de inspeccionar un proceso de derrame pleural para conocer su contenido o de qué está compuesto el líquido, pues se puede llegar a pasar ligeramente aire y pues estaría formando un neumotórax, ¿vale? Vamos a notar esto. La transmisión de las vibraciones vocales van a estar aumentadas. Va a haber hipersonoridad en el hemitórax afectado. A la hora de la auscultación habíamos visto que teníamos también la resonancia de las vibraciones vocales. Aquí lo diferenciamos tanto en el proceso de palpación como en el de auscultación. En el de auscultación va a estar disminuido, pero en el de palpación va a estar aumentado, ¿vale? Hay que tenerlo bien en cuenta, son características que debemos saber reconocer en la patología. Y bueno, esto puede ser un hemitórax afectado y puede ser, el paciente puede estar anfórico. Ya para terminar les muestro la bibliografía, me basé de Clinidata. Tenemos el libro del Suros, el Swatch, tenemos también el libro de Rodríguez, también el Clinidata a nivel de... Bueno, esta es la página de internet que consulté para poder sacar lo que viene siendo la mayor cantidad de información. El Swatch y el Suros me parecen a mí libros muy, muy importantes, al igual que el Argente. También utilizamos, utilicé el Rivera Serrano, que es de neumología, más que nada para basarme en lo que vienen siendo los procesos de síntomas. Y también utilicé el libro del Saldaña. Más que nada el nombre que recibe el libro de Saldaña son la exploración del tórax. Perdón, este es un artículo. Exploración del Saldañas, que es una exploración de tórax, que es una guía para poder describir las características de las patologías, ¿vale?